Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Contentos? Ya no hay mucho frío, ¿verdad? Ya está bajando, bueno, se está acabando el frío, empieza el calor y entramos a otra etapa de temperatura. Entonces es curioso, pero tenemos 4 reuniones y las reuniones van cambiando durante el año. De repente se llena mucho la de la primera, o las 11, luego la 1, o a las 3. Yo quisiera verlas todas llenas. Pero bueno, vamos empezando y después de la pandemia hemos venido avanzando y esperamos seguir avanzando. Muy bien, vamos a orar antes de iniciar la plática. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Abrimos nuestro corazón y nuestra mente para que tú nos hables, Dios. Sabemos que tú tratas con cada uno de nosotros y hoy abrimos nuestro corazón y nuestra mente dispuestos, Señor, a que tú hagas tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hoy traigo un tema que seguramente podría ser una especie de saco unitalla. Si saben lo que es un saco unitalla, ¿verdad? O sea, que a todos nos toca el saco, pues. Y déjenme llevarlos al capítulo 5 del libro de Gálatas, versículo 19 y 20. Vamos a leer esos dos. 5:19. ¿Te puedes ir a la Reina Valera? Es un poquito más. Ok. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Versículo 20 dice, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ¿y luego qué dice? Iras, contiendas y disensiones. Hasta ahí lo vamos a dejar ahí. Esta lista de Gálatas nos habla de todas las posibilidades, bueno, la mayoría de las posibilidades de obras de la carne, o sea, desviaciones de nuestra conducta, porque la palabra de Dios espera que tú y yo seamos guiados por el Espíritu de Dios y caminemos conforme a la voluntad de Dios. Si tú y yo traemos rasgos de estas obras, ten cuidado, amado, porque no necesariamente estás caminando correctamente. Y hoy quiero hablar de iras y disensiones, contiendas. Iras es, ¿quién se ha enojado aquí alguna vez? Si no levantas la mano te damos pamba, porque todos nos hemos enojado, ¿sí o no? Te tengo una buena noticia. La Biblia dice, airaos, mas no pequéis, y no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Es decir, es válido que nos enojemos si no pecamos y no lastimamos a nadie. Y siempre y cuando tu corajito te dure un día, no más. Alguien puede decir, amén, gracias, qué bueno que me lo dijiste. Las iras en las que llegamos a caer distorsionan nuestra persona, ¿sí o no? Sale una especie de Hulk dentro de ti, una especie de persona desconocida que normalmente no ves, y pierdes el control, pierdes el dominio propio que la Biblia dice que debemos de tener y haces tonterías. No levanten la mano, pero ¿quién no ha hecho tonterías en un rato de ira? ¿Cuántos no hemos dicho cosas que nunca quisimos haber dicho, pero en un rato de ira te brincan luego?
Lo que son las disensiones es disentir de alguien, es que no sintamos lo mismo. No sé si me explico. El problema viene cuando tratas de imponer tu manera de sentir y cómo deben de ser las cosas. ¿Me están siguiendo todos? Y es muy común que las disensiones te lleven a la ira porque te enojas porque no están de acuerdo contigo. No se diga si es tu esposa, tu esposo y tratas de ganarle una discusión. Hombres, ¿cuántos saben que siempre perdemos? Bueno, a veces, casi siempre. Pero tendemos a enojarnos, ¿sí o no? Tendemos a enojarnos. Y el problema es cuando la ira te gana, haces cosas que no hubieses querido hacer, porque pierdes un poco la conciencia. Te molestas. Hay quienes tenemos un termostato muy sensible, o sea, te calientas luego. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué quise dar esta plática hoy? Porque quiero que entiendas algo. La Biblia nos habla de tener control. ¿Sí es importante enojarnos? Sí. Padres, ¿cuántos se han dado cuenta que tus hijos te hacen más caso cuando estás enojado que cuando andas bien buena onda y bonachón y pasando todo? ¿Están conmigo? No es malo que te enojes, siempre y cuando no pierdas el control y sigas controlando lo que haces. No estoy diciendo que sea fácil. Lo que sí te quiero decir es que tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. ¿Sí? Yo juego mucho con mis nietos. Bueno, cada que los veo. Y si yo estoy buena onda, ellos hacen lo que quieren. Pero si yo les digo, no, ellos se ponen al tiro. Se enojó el abuelo. No sé si me explico. Entienden, ya estoy en otra posición. ¿A cuántos les pasó que en tu casa te decían, por ejemplo, en mi caso, yo me llamo Humberto y me decían Beto? Pero si mi papá decía, Humberto, ya cambió el nombre, no sé si me explico. Ya con la pura forma en que me hablaba, el asunto andaba por otro lado. Porque estaba molesto, estaba enojado. Y quise poner un ejemplo en la Biblia de un hombre que la Biblia dice que era un hombre con un corazón muy manso. Era un hombre manso de corazón. Se llamaba Moisés. Moisés fue un hombre que obedeció a Dios, un líder increíble, guió al pueblo de Israel, los saca de Egipto y los guía por el desierto 40 años para llevarlos a la tierra prometida. Y era un hombre impresionantemente usado por Dios y de los pocos que podían hablar directamente con él. ¿Me están entendiendo? Sobre la faz de la tierra. Y Moisés tuvo que sufrir las consecuencias de un momento de ira. Dile al que está a tu lado, cuando te enojas sin control, hay consecuencias. Porque es una de las obras de la carne y dicho sea de paso, es pecado. Pecado es lo que nos aleja de hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es no dar en el objetivo y no vivir correctamente. Hay consecuencias. Y quiero llevarlos al libro de Números capítulo 20, versículos del 1 al 5. Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y ahí murió María y fue sepultada. Siguiente versículo. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y ¿contra quién? Contra Aarón.
Cuando se acaba el agua en el desierto hay un problema, ¿sí o no? Miren, si aquí en la ciudad cuando no hay es un problema, imagínense en el desierto. Y era mucha gente. Ahora, este hecho ya había ocurrido como 38 o 40 años antes. Eso nos lo narra el libro de Éxodo, capítulo 17. En ese peregrinar del pueblo de Israel ya les había pasado que no había agua. La primera vez salen gozosos el pueblo de Israel huyendo de Egipto. Muere el ejército de los carros del faraón, ¿se acuerdan? Son ahogados y ellos pasan al desierto y hacen fiesta y estaban felices, y al siguiente día en la mañana se dan cuenta que están en el desierto y no hay agua. Y estaban enojados, estaban molestos. Y lo primero que hicieron fue reclamarle a Moisés: ¿para qué nos sacaste? Estábamos mejor en Egipto. Y Moisés habla con el Señor y Dios le dice: no te preocupes, golpea la roca. La roca está escrito con letras mayúsculas, ¿sí? La roca, golpéala y va a haber agua. Si gustan vamos a verlo. Éxodo 17, versículo 6, por favor. ¿Lo puedes poner? Dice, Dios le dice a Moisés: mira, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, o la roca, ¿sí? Y golpearás la peña y saldrá de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de ¿quién? De los ancianos de Israel. Vean el siguiente versículo. Y llamó aquel nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Dios con nosotros o no? El pueblo de Israel estaban molestos, enojados, y se hacían una pregunta: ¿está Dios con nosotros o no? ¿A cuántos nos ha pasado que decimos: bueno, Dios está conmigo o contra mí? ¿A alguien le ha pasado? Que dices: ¿por qué todo me sale mal? Y murmuran, pero Dios les dio agua. Les dio agua. Y Moisés le pone un nombre a aquel lugar, y toman agua y siguen adelante. El nombre que le puso al lugar es Masá y significa lugar de pruebas. Muchos años después llegamos a Números 20, donde estamos ahorita, y vuelve a faltar el agua. Vuelve a faltar el agua. Puedes regresarte a Números 20, versículo 7. Y habló Dios a Jehová a Moisés diciendo: toma la vara, reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano. ¿Y ahora qué dice? Háblale a la peña. No le dijo golpéala. ¿Estamos de acuerdo? La primera instrucción es: ve y golpéala, y brotó agua. La segunda vez le da una instrucción muy clara: habla a la peña a vista de ellos, que te vean que tú le estás hablando. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación. ¿Y a quién más? A sus bestias. Okay. La instrucción fue: y dales agua. Háblale a la peña. No le dijo no la golpees, solo le dijo: ahora la instrucción es háblale. ¿Ok? Pero déjame decirte algo. Moisés andaba en uno de esos días que tú y yo hemos experimentado. Andaba muy sensible, no sé si me explico. Hay días en que eres jarrito de Tonalá, o sea, que no te toquen porque va a tronar el asunto. ¿Le ha pasado a alguien? Yo sé que sí.
Todos tenemos esos días, ¿sí o no? Vamos a seguir leyendo. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él que le mandó. ¿Obedeció? Sí. Siguiente versículo. Y reuniendo Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, les dijo: oíd ahora. Y lo vean lo que les dice. ¿Qué les dijo? Dios los mandó a que los regañara. Primer problema de que estaba molesto, ¿sí o no? Quería desahogarse. Hay que entender, yo no juzgo a Moisés tan a la ligera. Venir arrastrando un pueblo que todo el tiempo se estuvo quejando y muchos murieron en el desierto, le llegaron al copete, no sé si me explico. En ocasiones luchamos por mantener nuestro carácter, nuestro comportamiento, pero hay días que te llegan al límite, ¿sí o no? Al límite, y eso le pasó a Moisés. Tú ves en su carácter y no era así. Más bien tú llegas a ver a Dios enojado y molesto y diciendo: voy a destruir este pueblo idólatra, y Moisés va y intercede por el pueblo y dice: no lo hagas. ¿Estamos conscientes? Ese era el corazón de Moisés. Pero un buen día, este día, estaba enojado y le habla con coraje al pueblo. Déjame darte un tip, amado. Cuando empiezas a hablar enojado y cambias tu forma de hablar, es momento de bajarle la temperatura al termostato. Dile al que está a tu lado: hay que bajarle a la temperatura. Tu lengua te delata. ¿Sí me están oyendo? Empiezas a despotricar. O le subes al volumen, o utilizas palabras no sé si me explico. Y quiero decirte algo, a todos nos pasa. ¿Estamos de acuerdo? Eres bien buena onda, tranquilo, pero de repente hay estímulos que te hacen salir de tus casillas. Y lo primero que se nota es cómo hablas. Quiero aclarar que antes de venir a darles esta predicación, yo estuve leyendo esta plática. ¿Y cuántos saben que Dios nos habla en todo momento? ¿Sí me explico? Nos llega. Muy bien, vamos a seguirle. Primero va y les dice: rebeldes. Y luego comete otro error. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? ¿Alcanzan a ver el error? ¿Quién iba a sacar el agua de la piedra? Él dijo: les voy a sacar agua, les vamos a sacar agua de esta piedra, Kimosabi. Si él no iba a hacer nada. ¿Sí me entiendes? Va y se pone en el lugar de ¿quién? De Dios. Y al ponerte en el lugar de Dios, corres el error, gravísimo problema, de dar una imagen incorrecta de Dios. ¿Sí me oyeron todos? No se te olvide que Dios solo hay uno y no eres tú. Cometes errores. Si no es por mí, no hubieras hecho esto. ¿No les ha pasado? ¿Por ti? O bien, ¿y quién te mantuvo toda la vida, muchacho? Pues Dios, dice la Biblia que todo lo que tenemos procede de la mano de Dios, ¿o no? Tú solo hiciste tu trabajo. No te pongas en el lugar de Dios. Eso hizo Moisés. Les voy a sacar agua, bola de rebeldes. Y le habló enojado al pueblo de Israel, pero dio una imagen distorsionada de Dios. Porque vas y te pones en esa posición y empiezas a hacer tonterías. Versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano, ¿y qué hizo? Grave error.
En esta versión dice la peña, en otras versiones dice la roca. ¿Sí? Y déjame llevarte al libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 4. Quiero que veas la importancia del error de Moisés. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron ¿a dónde? Al mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían ¿de dónde? De la roca espiritual. ¿Qué dice? Que lo seguía. ¿Quién era la roca? ¿Quién era? Cristo. Ah, caray. Entonces, cuando están hablando en Números y en Éxodo de la peña o de la roca, están hablando ¿de quién? De Jesús. ¿Cuántos saben que el agua es vida? Y sin vida, sin agua, te mueres. Y Jesús le dice a una persona, el que bebiere del agua que yo le daré, de su interior, ¿qué? Correrán ríos de agua viva. Era Jesús la roca, era una visión profética de Jesús. ¿Sí me están siguiendo todos? ¿Por qué cometió un error grave Moisés al volver a golpearla? Porque Jesús iba a padecer solo una vez, según el libro de Hebreos. Solo hubo un sacrificio de Jesús, solo una vez fue golpeado. ¿Me están siguiendo todos? Y lo que hizo Moisés fue desvirtuar la visión profética de Jesús con su comportamiento. Ni cuenta se dio, estaba tan enojado que ni cuenta se dio. ¿Cuántos se han dado cuenta o caes en sí que cometiste un error grave, pero ya después de que lo hiciste? Y luego llega la cruda moral, ¿sí o no? Y quieres cambiar tu comportamiento y ser muy complaciente como para decir, ya se me pasó el coraje. Sí, pero ya la regaste. Ya cometiste el error. ¿Me están entendiendo lo importante que es controlar tu carácter? Y no darle rienda suelta al enojo y a la disensión. Era evidente que Moisés no estaba de acuerdo con Dios. Él tenía su versión de cómo arreglar al pueblo de Israel, ¿sí o no? Y se olvidó de lo que Dios le dijo. Y ese es un lujo que tú y yo no nos podemos dar. Padres, tú y yo somos la imagen de Dios en el hogar. ¿Me están oyendo? Por eso hay hijos que no quieren saber nada de Dios, porque los padres se comportan de una manera en la iglesia, bien piadosos, pero llegando a la casa es una guerra campal constante. Buenos días. Porque están distorsionando la correcta imagen de Dios. ¿Qué problema tuvo Moisés? Moisés tuvo consecuencias. Pagó las consecuencias. ¿Se acuerda alguien de qué le pasó a Moisés después de este hecho? Vamos a Números 20:12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación, ¿a dónde? A la tierra que les he dado. Déjame decirte algo. Moisés guió al pueblo de Israel a la tierra prometida, pero nunca entró. Le dieron chance de verla de lejecitos.
pero él no entró, él muere antes. ¿Cuál es el problema, amado, en nuestras vidas? Si damos rienda suelta a nuestro coraje, a nuestras iras, las bendiciones de Dios no están contigo. La lección que nos daba la vida de Moisés es: perdiste la bendición que Dios tenía. Imagínense el festejo, el gozo del pueblo de Israel después de 40 años de andar en el desierto y llegar a la tierra prometida. ¿Cómo se puso la cosa ahí? Moisés no estuvo. Hay consecuencias y son graves. Qué terrible que Dios lo preparó 40 años en el desierto y luego 40 años llevando al pueblo de Israel, invirtió 80 años de su vida y no entró a disfrutar la promesa por la cual llevó al pueblo de Israel. Y a ti y a mí nos puede pasar lo mismo. Dice la Biblia que Dios nos dio un espíritu de amor, poder y dominio propio. ¿Cuántos están conscientes que tal vez nuestra oración diaria o parte de nuestra oración diaria, aparte de dar gracias a Dios, es decir: Señor, ayúdame a controlar mi carácter? ¿Me están siguiendo? Tal vez como padre pudiste haber hecho muchas cosas en la vida de tus hijos, muy buenas, pero tal vez tu carácter lo echa a perder todo. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Te has puesto a pensar qué van a decir de ti el día que ya no estés? ¿Qué historia van a contar de tu persona? Esa historia va a reflejar lo que tú sembraste, ¿estás consciente? Quien tú fuiste. Y a lo mejor a algunos no nos va a gustar lo que digan de nosotros. Estamos a tiempo de enderezar las cosas y reconocer que tal vez tenemos un comportamiento tan penetrado porque nunca hemos pedido ayuda y sentimos que los que están mal son todos los demás, menos nosotros. Y hay quienes hasta menosprecian al esposo o a la esposa. Ay, tú no sabes, es el que más te conoce. Buenos días. Y es el que mejor y fielmente te puede decir: yo veo esto. En afán constructivo, señoras y señores. ¿Me oyeron? Dije en afán constructivo. No en afán de estar con dale. ¿No te estás entendiendo? Uno de los graves problemas del perdón es cuando uno de los cónyuges rompe su rol de esposo o esposa y se dedica a tratar de enderezar al esposo o a la esposa. No sé si me explico. Quiere tomar el rol de madre o el rol de instructora o el rol de instructor para decirle cómo debe de vivir la vida. No seas metiche. Es un asunto entre Dios y tu cónyuge. Digan amén. Si no les gustó, ni modo, ya la dije. Amén. Subí el tono, pero no estoy enojado. Es en afán constructivo. Porque tienes que tomar el rol de esposo y esposa. ¿Cuántos saben que somos ayuda idónea? No cuchillito de palo. Si Dios te está hablando, arréglate con Él, no conmigo. Pero es la verdad. No invadas roles. No tomes el lugar de Dios. El que tiene que hablar es Dios. Y dicho sea de paso, es el único que nos puede cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Nadie más. Ya deja de gastar tus energías, que Dios lo logra a su manera y no a la tuya.
Y Dios quiere llevarnos a los dos a la tierra prometida. ¿Estamos de acuerdo? A disfrutar sus bendiciones. Hacer a un lado nuestro carácter. Y no te montes en la postura de yo soy así. Cuando alguien dice yo soy así, le está diciendo a Dios y a los demás, no voy a cambiar. Y si no vamos delante de Dios con una actitud abierta, decir, Señor, haz de mí lo que quieras, no vamos a cambiar. Hagamos de nuestro hogar y de nuestra relación un lugar agradable, un lugar donde fluya el mover de Dios, no donde los gritos y sombrerazos fluyan continuamente, porque no supimos controlar nuestro carácter. Déjenme decirles, todos los personajes de la Biblia nos pueden enseñar muchas cosas, pero el ejemplo por excelencia, ¿quién es? Jesús, porque Jesús como hombre fue perfecto. Si has puesto tus ojos en un líder o un personaje que no es Jesús, quítalo. El único que debemos de tener tú y yo se llama Jesús, porque como hombre no falló. Todos los demás, el personaje que tú quieras en la Biblia, el que tú gustes, se equivocó. Pudo haber hecho muchas cosas bien, pero se equivocó. La única luz que yo encuentro en la Biblia se llama Jesús. El único camino que yo encuentro en la Biblia se llama Jesús. Y el único que te puede dar vida es Jesús. Entonces, no le andes rodeando. Quiero ser como fulano, no, arrepiéntete. Di, quiero ser como Jesús. Punto. No le demos vueltas. Déjame llevarte a Lucas 2:51. Aquí está hablando de Jesús cuando era un niño. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Puedes poner la versión NTV, del versículo anterior? Y dice, y luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió ¿cómo? En obediencia. ¿Cómo vivió Jesús? En obediencia. Y dice la Biblia que él tuvo una muerte, y muerte de cruz, porque obedeció ¿a quién? Al Padre. A Jesús no le importó su vida, era más importante obedecer. Y si tú y yo no abrazamos la visión de Jesús para caminar en esta vida, no la vamos a hacer. Vas a perder muchísimas bendiciones que Dios tiene para ti. La tierra prometida ahí estaba, ¿estás de acuerdo conmigo? ¿Por qué no entró Moisés? Desobedeció. Desobedeció. Pero ¿sabes una cosa? Con Jesús íbamos a estar. Y quiero aclarar, Moisés no fue desechado. Si tú te fijas en el libro de Marcos, en el monte de la transfiguración, ¿vuelve a aparecer Moisés por ahí, sí o no? ¿Está en la gloria de Dios? Sí. Pero en esta vida no pudo ir por esa bendición porque cometió un error, y un error grave. Y sí debemos de aprender de los líderes que están en la Biblia, de los hombres de Dios que están en la Biblia, pero para no hacer los errores que ellos hicieron. El único que no se equivocó se llamaba ¿cómo? Jesús. No había otro. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 8. Ahí mismo en NTV, por favor.
Se humilló a sí mismo en obediencia. ¿A quién? A Dios, y murió en una cruz como morían quienes. No le importó su vida, no le importó su forma de muerte. Quiero que sepan que la muerte de cruz era la peor muerte que existía en su tiempo. Por cierto, la más dolorosa y desgarradora y la más vergonzosa y humillante. Y déjame decirte algo, mucha gente no toma esto en cuenta. Jesús estaba desfigurado en la cruz. En él no había parecer humano. ¿Me están oyendo? Cualquier peliculita tonta te manifiesta una imagen incorrecta de Jesús. Es muy crudo poner cómo murió en la cruz. Les digo porque ahí viene Semana Santa y te las pasan todas. Y te quedas con una idea de que así murió. No, fue mucho peor, mucho más humillante y mucho más dolorosa de lo que te puedan poner ahí. Porque lo importante era obedecer. Esa es la visión que tú y yo tenemos que abrazar si queremos cambiar nuestro carácter. Voy a obedecer a Dios aunque tenga que negarme a sí mismo a donde sea. Ese tipo de actitud en la vida es lo que nos une a Jesús, y es donde Jesús puede aflorar en nuestras vidas y que los demás lo vean. Cuando asumimos el papel como verdaderos hijos de Dios. Si te tienes que morder la lengua, muérdetela. Si te tienes que callar, ¿cuántos saben que la Biblia dice, sabio el que refrena su lengua? O sea, saca el freno de mano y quieto. Quieto, Nerón. ¿Sí me están oyendo? Hace muchos años, creo que lo he platicado, fui a ver a mi novia a su casa. La señora Yola, yo nomás tuve una novia y sigo teniendo una nomás. Y había un pato, que al final de cuentas era pata porque puso un huevo, ni sabíamos, y yo no le caía nada bien. Siempre me quería estar mordiendo. Y un día, platicando en la sala de su casa, estaba la pata dando guerra, pero aferrada a acabar conmigo y con mi zapato. Y Yola se desesperó porque, entre otras cosas, no dejaba platicar a gusto. ¿Sí me entiendes? Tenía un perro muy obediente llamado Bruno. Y Yola, al darse cuenta que la pata no iba a ceder y no se iba a parar, le dice al perro, Bruno, acábala. Y el perro dijo, con permiso. Lo traía frito el perro, y le dieron permiso de darle cuello. ¿Se imaginan cómo se levantó el perro? Se dejó ir sobre la pata, y al momento de tirar la mordida, Yola le dice, ¡alto! Y el perro se quedó. Dame chance. Vete para allá. Esa imagen a mí me impactó, porque dije, qué obediente. Tenían años y meses que el perro le traía ganas, y por primera vez le dijeron, échatelo. Así como tú has sentido a veces en contra de alguien, échatelo. Y en el momento que le dijeron, alto, déjala, se fue y bajó su ira. La pata murió, pero no por culpa del perro, y el perro no tuvo nada que ver. Acabó en un mole, no sé cómo murió. Pero a mí me impactó el dominio
de ese animalito cuando le dieron una orden? No. Y la verdad, con los años te siento algo de envidia, no sé si me explico. ¿Por qué no desarrollo lo mismo? Yo soy un humano, no un perrito. Y yo sé que podemos refrenarnos. Algunos de nosotros hemos avanzado. Nunca te des por vencido. Y sigue luchando en contra de ti mismo. Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne y sangre. En realidad es contra nosotros mismos y sobre todo nuestro carácter. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién quiere orar esta mañana? ¿A quién Dios le habló y le dijo: oye, tú y yo necesitamos tratar este asunto de tu corazón? Yo no te voy a preguntar, no te voy a decir ¿cuándo te enojas? No. Este es un asunto entre Dios y tú. Y si alguien puede ayudarnos, empezando conmigo, es Dios. Si tú quieres unirte a mi oración, ponte de pie y vamos a orar. Si tú estás consciente de que tu carácter ha lastimado a los que están a tu alrededor, sobre todo los que más quieres, es momento que le pidamos perdón a Dios. Vamos a orar. Señor, yo sé que hoy me hablaste a mí. Yo sé que hoy este mensaje tenía que ver con mi persona. Levanta tus brazos al cielo y dile: Dios, perdóname. Yo me he equivocado. Yo he lastimado. Dame dominio propio, dame control, Señor Jesús. Sé que necesito que tu Espíritu Santo se mueva en mí. Y tengo que negarme a mí mismo. Necesito rendir mi vida a ti, Señor Jesús. Quiero escribir una buena historia de mi persona como hijo tuyo. Enséñame a controlar mi enojo, a dominarlo, a no pecar, a no ser arrastrado por las obras de mi carne. Bendíceme, Dios. Trata conmigo y que tu Espíritu Santo me ayude a ser transformado en la persona que tú quieres de mí mismo. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga a todos.